7:24, estamos de vuelta en Buenas noches, buena suerte por CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el sur y el este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana. No importa en cuál lugar del planeta usted esté. cdnradio.com.do. Bueno, mi gente, vamos a continuar analizando algunos temas. Aquí se ha instalado un debate sobre la posibilidad de establecer el voto obligatorio como respuesta a los altos niveles de abstención que se han registrado en el país en las elecciones. Vamos a medir el nivel presidencial. En las elecciones presidenciales del 2020 y las del pasado 19 de mayo. No me parece que esto tenga que festinarse. No podemos de entrada decir si esta es la solución o no, esta no es la solución. Cuando uno hace un análisis en el derecho comparado, en el ejercicio del sufragio comparado, encontramos que varios países de la región tienen el voto obligatorio. Está Argentina, Brasil, Uruguay, el Perú, Ecuador y Paraguay. No recuerdo que se me haya quedado otro, pero está bien. Esos son los países que tienen el voto y Bolivia también, como modelo obligatorio. ¿Qué ellos tienen? Algunos países lo tienen establecido en la Constitución de la República, como el caso de Brasil y de Argentina, y otros por una legislación. El caso es que estos países tienen el voto obligatorio. Cuando usted revisa el nivel de participación electoral de la cantidad de la población que está en el registro de votantes de estas naciones, pues efectivamente hay una participación superior al 80%. Cuando menos ocurre es de un 76%, creo que fue el balotaje de Argentina en las pasadas elecciones cuando ganó Milei. Pero ¿qué sucede? Por eso es que miren, esto no puede ser un tema para cabezas calientes. Nuestra democracia, señores, dan señales, dan alertas. Acuérdense del libro de cómo mueren las democracias de los especialistas de la Universidad de Harvard. Es bueno leerlo y releerlo, porque ahí se hace un diagnóstico y también se dice, pero no todo es mala noticia. ¿Qué sucede, gente chula? Vamos a ver los países. Ya hablamos de los países que tienen el voto obligatorio, el alto nivel de participación. Ahora vamos a ver la estabilidad política y económica en esos países. Sin abundar mucho, Argentina. No hay que decir, todo el mundo sabe lo que está pasando en Argentina, ¿verdad? Brasil. Sabemos Brasil, desde el golpe de Estado blando a Dilma Rousseff, desde el festival de políticos enjuiciados, en el caso Lava Jato, hasta el querido recordado personaje Jair Bolsonaro, y cómo Lula ganó la presidencia de Brasil. Uruguay, muy bien Uruguay, que es una población de creo 3, 4 millones de habitantes, no más de ahí, de allá donde es Pepe Mujica, muy avanzada, una de las democracias más estables de la región y con unos niveles económicos, o sea, en los niveles de la calidad de la democracia, Uruguay siempre sale encabezando entre los países que mejor está en la región. Seguimos con Paraguay, un desastre. Seguimos con Perú, el desastre más grande de América Latina. Y así seguimos. Bolivia. En Bolivia, ustedes saben que hasta golpe de Estado hubo porque el presidente Evo Morales, después de perder el referendo sobre si modificar o no la Constitución para que él continuara en el poder, perdió ese referendo y aún así se quiso quedar a la brava. Eso generó una crisis política en Bolivia
donde Evo Morales fue dado un golpe de Estado, fue exiliado en México durante un tiempo, y ustedes se recuerdan cómo terminó la presidenta de facto presa, un desastre, y las protestas, una gran cantidad de muertos y atraso en Bolivia. Eso pasó. Solamente para hablar así de manera superficial de cómo están esos países. ¿Qué es lo que les quiero transmitir y compartir con ustedes? Y ojalá que nos llamen para que compartan su punto de vista sobre este tema que se ha instalado como debate de la posibilidad del voto obligatorio, independientemente de que hay un debate de si viola o no la Constitución de la República, porque en su artículo 208 establece que el voto es libre y que a nadie se le puede obligar a votar y mucho menos a revelar el voto. Pero independientemente de eso, vamos a ver si el voto obligatorio resuelve el problema de la democracia. Aquí en estos países, por el voto ser obligatorio, la gente vota hasta en un 85%, que es mucho. Pero ¿cómo están esos países? Eso es una garantía de mejor democracia, de calidad de la democracia. No, porque la fiebre no está en la sábana. Pero hay otros países, como el caso de México, que no tiene voto obligatorio y que está sumido en una violencia, una parte importante de su territorio controlado por el crimen organizado. Lo que les quiero decir es que los hechos, el derecho comparado, es el derecho comparado en este caso, que se diría, y corríjanme. Bueno, el análisis comparado de los modelos democráticos con el voto obligatorio y sin el voto obligatorio, lo que están exponiendo es que hay un problema más profundo que eso. En Ecuador el voto es obligatorio también, señores. Ustedes están viendo el desastre que hay en Ecuador, donde el crimen organizado se ha apoderado de ese país, donde la inestabilidad política es el pan nuestro de cada día, donde fue necesario establecer una elección apresurada, porque el presidente Guillermo Lasso tuvo que renunciar por las protestas, porque es un país sumido en una profunda crisis y el voto es obligatorio. Pero le he puesto ejemplos de países en crisis con voto obligatorio y de países en crisis como México sin voto obligatorio. Entonces, eso quiere decir que el problema que tienen las democracias de América Latina no está en si el voto es obligatorio o no. El problema es más profundo. La inasistencia de gente a las urnas, la apatía, la desafección hacia las propuestas políticas tienen otra explicación. Y quizás no es necesariamente, siquiera, un tema de desafección con las ofertas políticas. Quizás es una expresión de inconformidad con la democracia. Ahí está Bukele, el presidente más popular de América Latina y de su país, validado en su método de mano dura, con un dictador, porque ya Bukele es un dictador, violentó la Constitución para quedarse en el poder. Entonces, el problema es más que eso. Aquí hay que evaluar cuál es el malestar de la población con el modelo democrático. ¿Por qué la gente prefiere sacrificar su libertad
a cambio de seguridad, como pasó en El Salvador. Aquí el tema de la inseguridad ciudadana, y en 10 días, 2 sucursales bancarias de los bancos más importantes del país han sido asaltadas en unos hechos espectaculares que parecen de película. Ese tipo de ayer tú lo viste, Román, con unas barbas, una cosa extrañísima, que parece como que quieren enviar un mensaje. Y yo me gustaría saber quién es el mensajero y el destinatario de ese mensaje. Hay que identificar eso. Entonces, hay un malestar con la democracia, el tema de la desigualdad. Aquí los presidentes se jactan de hablar de lo bien que estamos y de mucho de lo que crece la economía, pero ¿dónde se está quedando ese crecimiento? ¿La gente lo está sintiendo? Y yo creo que sí. Aquí es un país que va en desarrollo. Este es un país donde yo vengo de un pueblo, señores, donde la mayoría de las casas eran de tabla, de palma y piso de tierra. Y cuando yo voy ahora a mi pueblo, yo me quedo sorprendida del nivel de progreso que ha experimentado la gente. Sus casas ya no son así. Cuando yo vine a vivir a la capital en el año 2000, yo no encuentro el mismo pueblo. Eso sí, que las calles no están asfaltadas. Han llamado al ministro de Obras Públicas de Línea Ascensión que atienda ese proyecto, por Dios. Que eso no ha avanzado nada, va más lento que una tortuga. Pero esa gente no es lo mismo. Todo el mundo tiene carro, la mayoría de la gente tiene su carro en su casa bien, Román, te lo digo que una fotografía de hace 20 años, 25 años de ese pueblo no es el mismo de hoy. Entonces eso es una evidencia de progreso material. La gente ha ido progresando, pero siempre he escuchado al expresidente Leonel Fernández diciendo que el progreso trae entonces otras demandas. Entonces la gente ha ido progresando, las necesidades materiales que tenía hace 20, 25, 30 años ya no son las mismas, son otras. Y hay que ver si esas nuevas necesidades que tiene la población, la democracia no la está supliendo, porque entonces ahí la democracia no tiene calidad. Y hoy día no se trata solamente de tener un modelo democrático, es de la calidad de la democracia. Y la calidad de la democracia se mide en la medida en que la gente se siente satisfecha con el modelo, como pasa, por ejemplo, en Uruguay. En Uruguay es un modelo digno de estudio. Entonces, el modelo democrático está dejando a la gente insatisfecha en temas como la desigualdad, en temas como la seguridad y en temas de transparencia, de rendición de cuentas. Esto, entonces, lo que ocurrió en la República Dominicana con este bajón de 15 puntos que ha dado la participación electoral, lo que amerita primero es un diagnóstico. ¿Qué le pasa a la gente que no quiere ir a votar? ¿Cuál es su insatisfacción? Y si el voto obligatorio resuelve el problema, perfecto, lo aprobamos. Pero no me digan que la respuesta al comportamiento de la población de no hacerle caso a la propuesta de los partidos políticos, de no sentirse motivada, de levantarse de su casa, de molestarse en ir a votar un domingo. Porque algo más que eso sucede. No se trata de si me obligan a ir o no. Es que yo no quiero lo que me están planteando, porque eso no me llena. Entonces vamos a interpretar eso. Nuestra democracia ha dado un síntoma. Entonces, ese síntoma vamos a ver, a seguir buscando si hay otras manifestaciones
para determinar cuál es el cáncer, el tipo de cáncer, cuál es, o si va haciendo metástasis, si estamos a tiempo, si la quimio que se necesita, la terapia que se necesita es el voto obligatorio, y si eso no responde. Y nosotros le pasamos un paño tibio, y vuelvo con Karol G. Román, que ella dice, un disco bien que a mí me encanta, que tú no puedes tapar, tú puedes tapar una herida con maquillaje, no se ve, pero se siente. Entonces tú puedes obligar a la gente a ir a votar, pero los niveles de satisfacción siguen. No resolvió el problema. Entonces la herida no es taparla con maquillaje, aunque me duela para que no se vea, no, es curar la infección, sanarla de raíz y luego ojalá que quede la cicatriz. Porque es mejor que quede la cicatriz a que la herida se tape y quede infectada. Porque puede venir un brote peor, que hasta mate la democracia. Entonces, no puede dársele una lectura, irse como por lo más, no puede ser una respuesta urgente. No podemos sustituir lo importante por lo urgente, porque este tema no se resuelve así.